Menorá, tu casa en Israel. Es nuestra clase de historia ahora, la que nos toca hoy. La semana pasada estábamos viendo los tres grandes grupos que empiezan a surgir dentro del pueblo de Israel, ideológicos, desde la época de los Maccabim, y que va a estar durante todo el final del Beit Sheni. Y comentábamos que en ese sentido esa es una época muy similar a la nuestra, con muchas corrientes ideológicas religiosas, donde la postura ante el judaísmo no es muy clara y no muy compartida entre todos los sectores. Y mencionamos que los tres grandes grupos eran los fariseos, Prushim en Ivrit, saduceos, Tzdukim en Ivrit, y esenios, Isim en Ivrit. Y estuvimos hablando en especial de los primeros, de los Prushim, diciendo que todos los que estamos aquí de alguna manera somos descendientes ideológicos de este grupo, es decir, el judaísmo y todo lo que es el desarrollo del judaísmo a lo largo de la historia sigue atrás de este grupo, los Prushim, aquellos que tomaban la Torah Shebichtav y la Torah Shebe'al Peh, ambos como de extracción divina, de Kadosh Baruj Hu, que no se puede estar estudiando ni practicando la Torah Shebichtav sin la Torah Shebe'al Peh, que lo escrito, bueno, hasta ese momento era oral, y lo que posteriormente será la Mishnah, la Gemara, ¿sí? Ellos no la tuvieron porque en su época no estaba escrita, en ese momento era oral, pero todo lo que los Rabanim fueron explicando y todo lo que se transmitió de generación en generación proviene desde el Sinai, tanto lo escrito como lo oral. Dijimos además que, si me están escuchando, está difícil así. El otro día me dijo una morá en otra institución, me dijo, estoy dando clases en un lugar donde todas tejen. Y lo peor de todo, me dice, es que yo las autoricé, me dice. Porque sí, están calladitas, están bien, no molestan. Pero me dice, pues yo en un momento que no sé si me están escuchando, si me están mirando, porque nadie me mira, dice, todas están en su equipa. Entonces yo le di un consejo. Me dije, la próxima clase, lleve usted para tejer. Y entonces teja usted también, ¿sí? Y a ver si les va a gustar que esté tejiendo mientras da la clase. De caché, es difícil, o sea, yo entiendo que lo están haciendo y no por faltar el respeto a Hasbe Shalom, pero se siente extraño. Entonces este grupo también se menciona que prácticamente era el más mayoritario, toda la gente de clase media baja pertenecía a este grupo, mientras que todo el nivel más aristocrático, más adinerado, pertenecía al grupo de los Tzdukim, de los saduceos. En ese grupo pertenecían todos los Kohanim. Y en ese grupo, ideológicamente, y lo más importante que mencionaban era Torah Shebichtav de Kadosh Baruj Hu, Torah Shebe'al Peh no. Y por lo tanto, Torah Shebe'al Peh no le daban esa jerarquía que tiene para nosotros hoy en día. Y por lo tanto, las mitzvot de la Torah se podían aplicar con mucha discusión y podía irse de alguna manera modificando la manera en que se aplicaba. Otra de las grandes diferencias que tenían es que para los Prushim existe Olam Hazeh y Olam Haba. Hay un mundo aquí y un mundo por venir. Y hay Sahar Veonesh, castigo y recompensa, que hay en el Olam Hazeh y en el Olam Haba. Sí, hay cosas que nosotros vamos a recibir en este mundo, y así lo decimos hasta el día de hoy, pero hay determinadas cosas que van para el mundo por venir, y no en este mundo lo vamos a poder vivir. Los Tzdukim no aceptan nada de todas estas ideas. No aceptan ideas de que la Neshama continúa existiendo después de que nos morimos aquí, sino que realmente la vida se acaba en este mundo y se acabó. Así eran los Tzdukim, este grupo. Si se dan cuenta, pues compartimos las ideas de los Prushim y no la de los Tzdukim, la de los fariseos y no la de los saduceos. Y quiero dedicar el día de hoy, el rato que tengamos juntos, al tercer grupo, que son los esenios, los Isim. Este tercer grupo es el grupo en realidad más extraño de los tres, de los cuales tenemos mucha información en uno de los textos que nos dejó Josephus Flavius. Yosef ben Matityahu en Ivrit, ese era su nombre hebreo. Josephus Flavius, su nombre que adquirió cuando se pasó, entre comillas, del lado romano. Fue un gran historiador y fue un líder del pueblo de Israel, no en la época que estamos viendo, sino más adelante, en la época final del segundo Beit HaMikdash.
Nosotros todavía estamos un siglo antes a nivel de la historia. Pero él escribió textos de historia, era historiador, textos de historia primero, de toda la historia del pueblo de Israel desde su origen, basándose por supuesto en la Torá y en el Tanaj. Empezó desde Abraham Avinu hasta los días de él. Luego dedicó textos para hablar específicamente de las guerras de los Maccabim, la guerra de los Hashmonaim y toda esa época. Y luego va a dedicar un texto que ya es más contemporáneo a él, toda la época del segundo Beit HaMikdash, con los romanos, todas las dificultades, todas las rebeliones que hubo. Y en esa época, Yosef ben Matityahu va a ser elegido líder de la revuelta contra los romanos. Él va a ser el líder en el norte, en el Galil, va a estar él liderando. Va a caer prisionero de los romanos. Y en ese momento, él decide mostrar su fidelidad a Roma, decir además que él es historiador y para los romanos la historia y los registros eran sumamente importantes y que se va a dedicar a eso. Cambia su nombre de Yosef ben Matityahu por Josephus Flavius, o sea, un nombre mucho más latinizado, más romano. Y entonces, dentro del pueblo de Israel, la figura de este personaje, Yosef ben Matityahu, alias Josephus Flavius, es muy controvertida. Para muchos es un traidor, alguien que formaba parte del pueblo de Israel y decidió irse con los romanos. Tan es así que cuando fue el sitio aquí en Jerusalén, él estaba del otro lado de la muralla. Mientras que el pueblo de Israel se estaba aquí dentro de Jerusalén, muriendo de hambre, muriendo de las enfermedades, tratando de ver cómo podían salvarse de los romanos, él estaba del otro lado. ¿Y qué hacía del otro lado? Escribía la historia del pueblo de Israel, escribía la historia de esa época, y en algunos casos también servía de intérprete y ayudaba a los romanos para comunicarse con los Yehudim de aquí adentro. También él es el que nos va a dejar el testimonio completo de lo que pasó en Metzadá, ¿sí? En el año 73, 3 años después de que cayó Jerusalén. Todo lo que nosotros sabemos de Metzadá es por lo que él nos dejó escrito, ¿sí? Cómo la gente de ahí también estuvieron allí sitiados en este lugar tan difícil de la montaña, en esta fortaleza impresionante, cómo estaban ahí y cómo finalmente van a tomar la decisión de quitarse la vida a todos antes de caer en manos de Roma. Y entonces él es el que dejó todos esos escritos. Sus escritos son muy valiosos, muy importantes, en especial porque dentro del pueblo de Israel, si ustedes se ponen a pensar, no tenemos muchos libros de historia. Y lo poco de historia que tenemos aparece en textos que no son de historia. Nosotros no podemos decir que la Torá y el Tanaj son libros de historia, sino que son libros en los cuales podemos aprender algo de historia. Pero el objetivo no era enseñarnos la historia, porque si realmente ese fuera el objetivo, son pésimos libros de historia. Si uno se acerca a cualquiera de nuestros textos, ¿sí? Y quiere saber de Abraham Avinu, y bueno, nos vamos a enterar de Abraham Avinu, que hizo Ahnasat Orjim, que estaba casado con Sarai, que tuvieron problemas con Agar y que tuvo un hijo llamado Ismael. Nos vamos a encontrar con todo, entre comillas, el Lashon Hara de la familia de Abraham Avinu. Pero realmente, si uno quiere saber a nivel histórico otras cosas, a mí me gustaría saber con exactitud dónde vivió, cómo vivió, dónde nació, a dónde se movió, en qué sucedía en esa época, en Aram Naharaim, en el lugar de nacimiento, cuáles eran los pueblos que habitaban aquí, dónde vivía cada pueblo, datos históricos y concretos, quién era el rey en cada lugar, con detalles. Eso vamos a encontrar algunas cositas, alguna información, pero no es un libro de historia. Y así cuando uno va viendo, o sea, Moshe va a hablar con Paró, y no sabemos quién es el faraón con el que habló Moshe. Es decir, ¿cómo puede ser? Cuando los egipcios dejaron un registro exacto de todos los faraones, y la Torá nos dice Paró, y murió Paró y subió Paró. ¿Sí? En vez de decirnos el nombre de cada faraón, nos dice faraón, se fue el faraón, murió el faraón y vino otro faraón. En un libro de historia, pues no es así. Y así vamos, incluso los libros que son más históricos, como el libro de Yoshua, como el libro de Shmuel, como el libro de los reyes, Melahim, también tienen muchos problemas a nivel de historia. Entonces, realmente el pueblo de Israel se destacó más por libros de Halajá, por libros del desarrollo de la Torá, de las mitzvot, de la explicación de las mitzvot, libros de musar, ¿sí? De ética, de moral, como el Mesilat Yesharim que están viendo, ese tipo de libros, y no necesariamente libros de historia. Como que la historia la transmitíamos, la sabíamos, y no necesariamente había que estar escribiéndola y dedicarle tiempo. Josephus Flavius es una excepción. Realmente los libros de historia que hoy tenemos, todos los libros,
que tenemos no tienen más de 150, 200 años a nivel de la historiografía del pueblo de Israel. Personas que se dedicaron a sentarse a escribir historia, ¿sí? Los últimos 200 años ya empiezan a aparecer escritores, y va a aparecer Gretz, y va a aparecer Dufno, y van a aparecer obviamente muchos en la actualidad que están escribiendo la historia del pueblo de Israel. Pero durante 2000 años no hubo. No hay, piensen ustedes, en los grandes del pueblo de Israel no van a encontrar un historiador. Van a encontrar grandes rabanim, van a encontrar personalidades, políticos, no van a encontrar historiadores. Josephus Flavius, Yosef ben Matityahu, es una excepción. Y sus textos quedaron. Sus textos llegaron a nuestros días, prácticamente perfectos, ¿sí? Y entonces es una fuente de información increíble para poder saber incluso mucho de lo que a veces ni la Mishnah ni la Gemara nos va a contar. Mucho, por ejemplo, cuando se tuvo que construir la maqueta de Yerushalayim de la época del Beit HaMikdash, que ahora está expuesta en el Museo de Israel, la maqueta es enorme, ¿sí la han visto? Sí. Bueno, mucho se hizo en base a este texto, ¿sí? A los textos de Josephus Flavius, porque él describe, y había una muralla, había un hipódromo, y había esto, y había lo otro, datos que en otro lado no aparecen, ¿sí? Mucho se hizo en base a eso, a sus textos. Incluso muchas de las correcciones, muchas de las excavaciones arqueológicas que se llevan a cabo, se hacen en base a los datos que él dijo. Por ejemplo, Yosef ben Matityahu escribe que Hordus es enterrado, el rey Herodes, del cual vamos a estudiar más adelante, fue enterrado en Herodión. ¿Han estado en Herodión? No. Herodión está a 10 minutos de Yerushalayim. A 10 minutos de Yerushalayim, es otra de las fortalezas del rey Herodes, una cosa maravillosa, toda la zona arqueológica. Y entonces aquí cuenta Yosef ben Matityahu cómo hicieron caminos especiales para llevar el féretro, cómo era su sarcófago que le hicieron, de piedras preciosas, de metales preciosos, cómo hicieron el mausoleo, cómo hicieron el cortejo, ¿sí? Fúnebre, todo da con lujo de detalles cómo fue enterrado Herodes en Herodión. En esa zona de Herodión, yo estuve la primera vez en Herodión hace 35 años. Ahí está toda la fortaleza, muchas cosas. No estaba la tumba de Herodes, no estaba. La buscaron por arriba, por abajo, por el medio, no aparece, no está. Y ahí había un arqueólogo, en este momento se me fue su nombre, un arqueólogo muy importante aquí en Israel, que él dedicó prácticamente toda su vida a buscar la tumba de Horus. Tenía muchos otros arqueólogos que decían, en Herodión no está, no está. Puede ser que esté en Keisaria, puede ser que esté en otro lugar. Allí ya hemos excavado, aquí, no está. Y él, basado en Josephus Flavius, tiene que estar acá. Tenemos que encontrarlo. Y excavaba, y hacía una temporada de excavaciones, y otra temporada de excavaciones, y otra temporada, hasta que hace 2 años, o 3 como mucho, finalmente encontraron la tumba de Herodes. Aquí en Herodión. ¿Sí? En el lugar que él no se la esperaba, es decir, un poco más elevado de lo que él esperaba, pero finalmente la encontraron, o sea, una tumba violada, ya estaba violada. Sabemos que siempre, por un lado, había quienes buscaban tesoros, y además Herodes no fue una figura muy querida en el pueblo de Israel, pero también puede ser que incluso personas que posteriormente vivieron en Herodión, y donde en esa época la tumba estaba a la vista de todos, fueron los que la profanaron y la destruyeron. Pero está todo el mausoleo, toda la base de donde estaban expuestos, estaba puesto su sarcófago y el de familiares suyos, algo impresionante, y parte del sarcófago incluso está ya en el Museo de Israel, todo lo que él encontró. Increíblemente, de esas cosas extrañas que suceden, este señor, este arqueólogo, él siguió trabajando mucho en Herodión después de haber encontrado la tumba de Hordus, y en uno de sus, estando él allí, en una oportunidad está apoyado en una barda que está ahí, se viene la barda abajo y se mata. Allí se muere, tuvo un accidente, muere en realidad a los 4 o 5 días en el hospital, pero murió ahí, o sea, toda su vida dedicada a eso, encontró y ahí muere. Cosas increíbles. Eso pasó hace muy poquito, hace 1 año, no sé si un poquito más de 1 año. Yo ya había hecho aliyá, así que sí, entre año y año y medio, no más. Y él entonces
les estoy diciendo, hizo todas las excavaciones arqueológicas en base a estos textos, los textos de Yosef ben Matityahu. Yosef ben Matityahu va a escribir con lujo de detalles, él va a describir cómo eran los esenios, cómo era este grupo, qué pensaban, cómo vivían, ¿sí? Este grupo tiene relación, según lo que nos dicen muchos arqueólogos y antropólogos, con todo lo que son los rollos del Mar Muerto y todo lo que es las cuevas de Qumran, ¿sí? Está relacionado con este grupo. Pero Yosef ben Matityahu explica la vida cotidiana de esta gente, Yehudim, pero que tienen ideas un poco diferentes, ideas extrañas. Y yo quiero leerles directamente el texto de él, tal como él lo describe. Sí, siempre dicen todos los historiadores posteriores y aquellos investigadores de Josephus Flavius, que a veces Josephus Flavius tiende a exagerar las cosas y tiende a escribir de más. Entonces también hay que tomar con pinzas lo que dice, como cualquier historiador. ¿Sí? Sabemos que, creo que cualquiera de nosotros, si quiere saber la historia del prócer de su país, según quien la escriba la historia, la escribe de otra manera. ¿Sí? Si queremos conocer la historia de San Martín, de Bolívar, del que sea, pues depende, o de un presidente actual. Imagínense si alguien va a escribir la historia del presidente de Venezuela, bueno, ¿quién la va a escribir? Y dependiendo quién la escribe, va a ser otra historia. Y sin embargo, él es uno. Entonces, bueno, también hay que tomar las cosas con cuidado. Él lo primero que va a decir, traten de escuchar, trae cosas muy, muy interesantes. Voy a tratar de aprovechar el tiempo. Dice lo siguiente. Son judíos de nacimiento. Lo primero que nos dice, aunque en algunas cosas pueden parecer que no son Yehudim, son Yehudim. Pero más estrechamente ligados por el afecto que los otros. Son hombres que repudian los placeres como pecados y consideran virtud la temperancia y la resistencia a las pasiones. Es decir, que son personas que cuidan lo que leemos en Pirkei Avot de una manera extrema. ¿Sí? Todo lo que es el amor al prójimo y poder ser un gibor frente al yetzer, ¿sí? un héroe frente a los instintos, al máximo. Desdeñan el matrimonio para ellos. No se casan, dice Josephus. Según otros escritos, sí se casaban, sí había mujeres. Incluso en las excavaciones se han encontrado, en la zona donde ellos habitaban, ahí en la zona del Mar Muerto, se han encontrado restos de joyas de mujeres femeninas, y entonces hay quienes opinan que en un principio había familias, había mujeres, pero a medida que fue pasando el tiempo solo admitían al grupo hombres, y lentamente el grupo se quedó sin mujeres. Eso obviamente va en contra de Yadut. Sí, o sea, es algo básico en el pueblo de Israel, cómo no tener una esposa, cómo no tener familia. Ellos, según lo que dice Josephus Flavius, eran ascetas, ¿sí? No se casaban, no tenían mujeres. Pero adoptan a los hijos de otros. A la edad en la que el espíritu, tierno aún, se empapa fácilmente con las enseñanzas, los tratan como si fueran hijos de ellos y les imprimen sus propias costumbres. Entonces, qué cosa extraña, ¿no? O sea, no tienen hijos propios, pero en épocas de guerras y de rebeliones había cantidades de huérfanos. Entonces los tomaban cuando eran muy niños para que se conviertan a la fe de ellos, a las ideas y a las costumbres de ellos. No condenan el matrimonio y la procreación, pero temen el libertinaje de las mujeres y están convencidos de que ninguna es fiel a un solo hombre. Caray, ¿sí? ¿Y tiene razón o no tiene razón? Lo dejamos ahí. Fíjense la postura, o sea, no es que se van contra el matrimonio, pero no lo practican, no confían. Desprecian la riqueza, practican entre ellos un maravilloso espíritu de comunidad. Ninguno de ellos es más rico que otro, porque su ley prescribe que los adherentes de su secta deben entregar todos sus bienes a la corporación, de modo que no hay entre ellos ni las estrecheces de la pobreza, ni la vanidad de la riqueza. La comunidad de los bienes da a todos un patrimonio único, como si fueran hermanos. Si se dan cuenta, es un poquito una idea socialista, una idea kibutziana, ¿sí? Todos de todos, ¿sí? Esa es la idea.
Lo que tenemos pertenece a todos. No hay acá ricos, no hay pobres, todos estamos iguales. Consideran que el aceite impurifica. Y si alguno de ellos debe dejarse ungir a pesar suyo, se limpia el cuerpo, porque dan mucha importancia al hecho de tener la piel áspera y seca y de estar siempre vestidos de blanco. Fíjense qué extraño. ¿Sí? Qué extraño incluso que un ser humano quiera hacer algo así, ¿no? Normalmente lo que buscamos siempre es tener la piel suavecita, ¿sí? No, para ellos era importante áspera. De alguna manera todo lo que parecería vanidad en el ser humano, ellos van contra la vanidad. Entonces no necesitas que piel suavecita, ¿qué necesitas estar poniéndote cremitas a la mañana, a la tarde, a la noche, ¿sí? Contra arrugas, para esto, para lo otro, no necesitas nada. Hablando del Mar Muerto, escuché aquí hace unas semanas a un guía de turismo que les hacía una broma al grupo que estaba llevando y les dijo: mañana nos vamos al Mar Muerto, entonces les recomiendo que lleven dinero porque ahí es donde venden todas las cremas tan buenas para el cuerpo que venden ahí para en el Mar Muerto, ¿sí? Las cremas de Yamamela. Y ahí van a encontrar cremas muy buenas para antiarrugas. Y entonces pueden comprarlas allá porque las que venden allí tienen garantía. Así les dice. Y si en 30 días no se les van las arrugas, devuelven la crema y les dan una plancha. Así está garantizado contra las arrugas. Bueno, para los eseños, los Isim, eso no era problema. No integran una ciudad única. Viven dispersos en gran número en todas las ciudades. Por lo que dice Josefus, en un principio había eseños por todos lados. Finalmente se van a estar agrupando en la zona del Mar Muerto. Cuando algún miembro de la secta se traslada de una población a otra, la comunidad pone todos sus bienes a su disposición, como si fueran de él, y lo tratan como si fuese un íntimo amigo, aunque nunca lo hubiesen visto. Por eso cuando viajan, no llevan nada consigo, salvo armas para defenderse de los bandidos. En todas las ciudades hay delegados encargados de atender a los huéspedes de la comunidad, a los que proporcionan ropa y alimento. Es decir, cuando se mueven de un lado al otro, no llevan nada. Y cuando van a llegar a cada ciudad o pueblo, van a encontrar gente de su mismo grupo que los van a recibir, los van a alimentar, les van a dar hospedaje. Sus vestidos y forma de llevarlos parecen los de un niño controlado severamente por un maestro. No reemplazan sus mantos ni el calzado hasta que los que están usando se encuentran rotos o gastados. No compran ni venden nada. Cada cual da a los demás lo que necesita, y que él tiene y recibe a su vez lo que a él le hace falta, ¿sí? No necesitan nada. Y si alguien necesita algo y alguien tiene, le da, y así viceversa. Aunque no tienen obligación de devolver nada en cambio, están autorizados a hacerse entregar lo necesario para vivir por cualquiera de sus compañeros. Su piedad religiosa, la religiosidad de esta gente, tiene características muy particulares. ¿Sí me siguen bien? Nunca pronuncian una sola palabra profana, una palabra mundana que no es de Torah ni de Kedushá. No dicen una palabra así antes de que salga el sol. Es decir, si quieren decir quiero tomarme un café, una frase así no la van a decir hasta que el sol sale. Dirigen al sol oraciones tradicionales como si le suplicaran que se apuren salir. Luego los encargados envían a cada uno a trabajar en su oficio, lo que hacen con gran empeño hasta la hora quinta. Luego se reúnen de nuevo en un mismo sitio, se envuelven el lomo con una faja de lino y se lavan todo el cuerpo con agua fría. Después de esta purificación, se congregan en una sala particular donde no puede entrar ninguna persona profana. Ni ellos mismos pueden entrar en ese comedor si no están puros, como si fuera un recinto sagrado. Se sientan sin hacer ruido
y el panadero sirve a cada uno un pan, y el cocinero un plato con una sola comida. El sacerdote pronuncia una oración antes de comer, y nadie puede probar bocado antes de que haya concluido la oración. Después de la comida, el sacerdote repite el rezo, todos dan gracias a Dios, dispensador del alimento que hace vivir, al principio y al final de la comida. Fíjense que hay cosas que son parecidas a las nuestras, hay cosas que no son idénticas. Obviamente son Yehudim, ¿sí? Y tienen costumbres, y tienen Torah, pero en algunas cosas empiezan a alejarse. ¿Sí? El tema del matrimonio, el tema de no digo una palabra, el tema de hablarle al sol, que parecería hasta un poco medio idólatra el tema, y hay que tener cuidado. El tema de nada es mío, todo es de todos. Luego se quitan las ropas de la comida como si fueran vestiduras sagradas y vuelven a sus trabajos hasta la noche. Es decir, que se visten especialmente para la comida. Cada comida se cambia la ropa del trabajo. ¿Sí? Si están trabajando en cualquier oficio, se cambian porque a la comida tiene que duchar, tiene santidad. Regresan entonces a su local común y luego cenan de la misma manera, esta vez con huéspedes si encontraron alguno en el camino. En la cena, si alguien encontraron en el camino y lo quieren invitar, lo pueden invitar. No hay gritos ni tumultos, cada cual habla por turno. A los que pasan delante de esa casa, el silencio que reina en el interior de la casa les parece como si adentro estuvieran celebrando un temible misterio. Pero ello se debe simplemente a la invariable sobriedad de los eseños, a su costumbre de medir los alimentos y la bebida en la cantidad suficiente para saciarse sin excederse. Si se dan cuenta, parecen monjes, ¿sí? De otro tipo de religión, ¿sí? Muy serenos, muy tranquilos, comen limitadamente, ¿sí? Todos los actos en general se ejecutan por orden de los encargados, pero hay dos virtudes cuya práctica depende de ellos mismos: la ayuda a los demás y la piedad. Les está permitido socorrer sin ninguna formalidad a los que precisan ayuda y merecen recibirla, y dan alimento a los necesitados. Sin embargo, no tienen derecho a hacer donaciones a los parientes sin autorización de los encargados. Es una secta. Parece una secta. Son una secta. Déjenme terminar este inciso. Saben contener la cólera, controlar las pasiones, observar la fe y mantener la paz. Su palabra tiene más fuerza que un juramento, pero se abstienen de jurar, porque consideran al juramento peor que el perjurio y afirman que está condenado por eso mismo aquel cuya palabra no merece crédito cuando no invoca a Dios. Se dedican con empeño al estudio de las obras antiguas, eligiendo sobre todo aquellas que pueden ser beneficiosas para el cuerpo y el alma. Tratan de extraer de esas obras, para poder curar las enfermedades, los conocimientos de las raíces medicinales y las virtudes de las piedras. Estoy a la mitad, ya se creen que ir. Sí, estoy a la mitad, todavía me falta una página, una hoja y media. Bueno, ¿ustedes se quedan? Mahon Ora, tu casa en Israel.